Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más estamos bien contentos de estar aquí con ustedes en su podcast Crece Podcast, y el día de hoy estoy con el pastor Arel Salinas, los acompaña también Ulises Salinas y estamos, como les digo, súper contentos de estar con ustedes. Muy contentos nuevamente en un episodio más de este podcast. Y hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cuál es, Ulises? Cuéntanos. El tema se llama Todo obra para bien. Así es, y el día de hoy, pastor, vamos a tratar de hablar de este tema de una manera muy interesante. Y es que en la vida, pastor, siempre nos estamos enfrentando a situaciones en las que a veces son demasiado adversas. Situaciones que a veces uno piensa, no hay manera de que de esto vaya a salir algo bueno. Literalmente no hay ninguna manera. Sin embargo, hay una palabra en la Biblia que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Correcto. Y el día de hoy, de esto es de lo que te queremos hablar. No hay manera de que las situaciones que te pasen en la vida no vayan a tener un final bueno para ti, a pesar de que pueda parecer malo, siempre va a ser bueno porque siempre te va a dejar una enseñanza y una lección de vida que no aprenderías de la misma manera si no te pasara esa situación específica en ese momento específico de tu vida. Así que para corroborar todo esto te quiero leer este pasaje que está en Romanos 8:28 y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que conoció también los predestinó. Es decir, Dios te destinó a que tú pasaras por cierto tipo de situaciones que al final de cuentas, pastor, siempre van a ser para un beneficio espiritual tuyo que te va a acercar más a Él. Correcto, eso es correcto, Ulises. Mira, yo no sé si ya lo habíamos hecho o es la primera vez que lo vamos a hacer en un podcast, pero quiero contarles un testimonio, una pequeña historia. Hoy en día yo puedo ver eso de que verdaderamente todo obra para bien, y yo creo que mi hermano también. Nosotros nacimos en un hogar cristiano, ¿verdad? Pero en ese hogar cristiano hubieron etapas de apartarse de Dios, de la iglesia y luego volver. Era en nuestra vida, que yo me recuerdo, yo no sé si Ulises, porque era muy pequeño, se recuerda, era como dice Santiago, una familia llevada como las olas del mar, de aquí para allá, ¿verdad? Cuando mi papá se fortalecía en el Señor, él dirigía toda su familia para buscar de Dios, para estar en la iglesia, para servir, para orar, etc. Pero cuando se enfriaba, entonces nos separábamos de Dios, nos apartábamos de la iglesia. Yo recuerdo que estuvimos en varias iglesias y ahí es la responsabilidad de los padres de echar raíces, ¿verdad? En una buena iglesia. Y me recuerdo que él habló con el baterista de la iglesia y le dijo: mira, yo quiero que le enseñes a tocar a mi hijo Arel. Él le gusta la música, quiere aprender a tocar la batería. El muchacho le dijo: claro que sí, con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo. Después de un tiempecito, nunca se dio. El caso es que se apartó mi papá del Señor, juntamente con mi mamá y toda su familia. Entonces era, vamos, venimos, vamos, venimos. Cuando yo era pequeñito, alrededor de cuántos años, que nunca se me puede grabar, como 12 años, 11 añitos, mi papá desaparece, ¿verdad? Tú tendrías que... Tendría como mis 6, a lo mejor tú tendrías menos. 6, 7, 8, 9... ¿Sí? Sí, yo me acuerdo de Johnny apenas había como 9. Que entrado a la primaria, eso es a los 6 años, o tendrías como tus 9, 10 años, yo me imagino. Ajá, es hace tanto tiempo ya. El caso es de que mi hermano era pequeñito, ¿verdad? Yo lo único que me recuerdo es que un día mi papá se va y nunca más regresó, ¿verdad? Lo desaparecieron, ¿verdad? En mi país. Mi mamá trató de buscarlo por todas partes, mis familiares trataron de encontrarlo en todas partes, nunca logramos encontrar su cuerpo. Todo el mundo nos dijo que, bueno, todo el mundo, las personas que investigaron nos dicen que estaba haciendo un negocio de drogas en una de esas apartadas que se dio del Señor, y que le quitaron el dinero y le quitaron la mercancía y lo desaparecieron. Mi mamá lloraba, yo no sé si tú te recuerdas, Ulises, pero mi mamá se encerraba en un cuarto, lloraba y se lamentaba. Estuvimos viviendo en un tiempo cuando mi papá desapareció en una casa en obra negra. No teníamos muebles, no teníamos ventanas, no teníamos... Era una etapa bien difícil. Cuando yo pienso en esas cosas y yo digo, ¿cómo es posible que Dios permitiera esas cosas? Cuando tú estás en el proceso, Ulises,
en ocasiones tú no logras entender que lo que Dios te está permitiendo pasar va a obrar para bien. Yo no sé tú cómo te sentías, pero yo me sentía mal por Ulises, siendo mi hermanito pequeñito, se queda sin papá. Él ve en mí una figura paterna hasta cierto punto y era el consentido de papá, aparte de todo, ¿verdad? Y yo digo, yo no sé tú cómo lo enfrentaste. O cómo, o qué es lo que hubo en tu mente, en tu corazón. Pero yo digo, estás pasando en ese proceso y tú te quedas como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y tú no encuentras esto va a obrar para bien. Cuando ves a tu mamá lavar ropa ajena para sostener a sus hijos. Yo me recuerdo que yo iba de tercero de primaria, Ulises, y estaba trabajando en una vulcanizadora para poder ayudar con los gastos de la casa, recogiendo latas de aluminio y cartón para vender en la recicladora para poder comprar un kilo de tortillas. De repente, Dios mueve las cosas, nos vamos para otra ciudad y mi abuelita, que en paz descanse, la mamá de mi mamá, nos abre las puertas. Uh-huh. Algo está pasando en la familia de mi mamá y una tía le deja una plaza de intendencia, de limpieza, de una escuela a mi mamá y ahí por fin llega el sustento seguro para nuestra familia, con cadencias. Y cuando tú estás en la escuela, cuando estás, que te ves que eres diferente a los otros alumnos, no sé cómo tú lo viviste, Luis, ojalá puedas contarme un poquito, pero yo llegaba a la escuela con las uñas negras porque trabajaba de ayudante mecánico, siempre me ponían 0 en higiene en la escuela todo el tiempo. Yo decía, ¿cómo va a obrar para bien? Andaba con tenis cosidos porque ya me veían con los tenis rotos y mi mamá en lugar de comprarme otros como no había, nos los mandaba a coser. Decadencias. A veces ahora veo videos que no había para el gel y te echabas limón, todas esas cosas. Antes de que des el desenlace, sí, déjame te platico un poquito de cómo la recuerdo yo, pues yo era bastante más pequeño. Sin embargo, sí me tocaron ver y recordar hasta ahorita cosas que me acuerdo mucho. Una vez estando en esa casa que tú dices que estaba en obra negra, recuerdo mucho a mamá hizo una sopita de fideo, que para los que saben, eso es muy barato de hacer. Es simplemente agua con un poquito de sopa y se acabó. Y te rinde porque es bastante agua la que le pones. Y me acuerdo una vez que comimos nosotros y yo me acuerdo bien, haberle dicho a mi mamá, mamá, hay más sopa. Y ella tenía un platito. Ajá. Y mamá me dice, sí. Así, mira, hizo esa cara, dice, sí. Y se para, piensa que yo no me doy cuenta. Agarra su platito, se va, lo vacía en el mío y regresa y ten, hijo. Y yo me la comí. Uh-huh. Entonces, sí, también me acuerdo de cosas fuertes. Ahora, la gente que dice, no, entonces eso es la prueba de que no hay un Dios. Porque Dios no va a dejar que la gente que Él mismo ama pase sufra por ese tipo de cosas. Ya lo hemos hablado en podcasts anteriores. Uh-huh. Eso es parte del círculo de la perfección de Dios. Exacto. El sufrimiento es parte de... Y déjame te digo otra, estando en la escuela también una vez, así como hablas tú de los tenis. Uh-huh. Yo lo único que tenía eran unos zapatitos, nosotros en México le llamamos unos tachos de fútbol. Oh, sí, me recuerdo. Ajá. Tienen los tacones, tacos. Ajá. Para el soccer. Para el soccer. Césped. Ajá. Exactamente. Y yo siempre llevaba eso. Y jugando con los compañeritos, casi siempre decían, no, es que Ulises sin querer me pisó. Entonces ya sabían que si les daba un pisotón era duro, güey. Y me acuerdo mucho de que una vez tú dejaste unos tenis que ya no te quedaban. A mí me quedaban inmensos, güey. Eran gigantes. Y después tú me los donaste a mí. Ajá. Y yo bien feliz, que me pongo unos tenis de este tamaño. Y que me voy a la escuela bien feliz y me pongo a jugar con mis compañeritos, ¿no? Soccer. Ajá. Me encantaba el soccer. Y en una de esas que alguien dice, ¡ay, alguien me pisó! Y yo estoy atrás de los que están teniendo la conversación, no se dan cuenta. Y contesta el otro, seguro fue el Ulises, él siempre trae tachos y esos duelen bien feo. Y yo, yo no soy. Presumiendo que traía tenis, que te vuelvo a repetir, me quedaban así gigantes. Sí, era tanto. Mira, yo me recuerdo, Ulises, cuando tú estabas en un equipo de fútbol, ¿verdad? Y el dueño del equipo, el entrenador del equipo, era tan bueno, mi hermano, para jugar fútbol que le decía, usualmente para estar ahí, para jugar, se tenía que pagar. Y él le decía, usted no se preocupe, yo voy a pagar, yo le voy a comprar su uniforme, yo le voy a comprar sus zapatos de fútbol, usted solamente déjenlo venir a jugar fútbol. Sí. Hasta en eso nosotros vimos la mano. Y tú te preguntas, en medio de tanta escasez, en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, pero volvemos al tema, todo obra para bien. Hoy que ya estamos adultos,
que hemos vivido todas esas experiencias. Nuestra mamá partió con el Señor desafortunadamente a sus 50 añitos. Lidiamos con una hermanita que está enferma. Mi hermanita también sufre por otra parte. Y vernos a todos, yo verlos a mis hermanos servir al Señor y estar cerca de Dios y vivir una vida cristiana que agrada a Dios. Hoy yo puedo decirles, y yo creo que tú también, por experiencia propia, que todo obra para bien. Ahora, cada uno de nosotros nos conocemos y yo quiero que por un instante tú pienses, ¿qué hubiera sido de mí si Dios no hubiera permitido ese proceso? ¿Qué hubiera sido de mí si Dios no hubiera permitido esas luchas, esas tribulaciones en mi vida? Y te aseguro que si tú das un vistazo atrás, te vas a dar cuenta que todo obra para bien. Que sin importar lo doloroso del proceso, sin importar lo doloroso de la situación, sin importar las cicatrices que todavía hoy tengas por aquello por lo cual tú hayas atravesado, hoy miras atrás y vas a ver la mano poderosísima del Señor, como te lo estoy diciendo, y su perfección y su sabiduría, porque Él es perfecto, sabio, y Él sabe cómo hace las cosas, y todo lo que te permitió pasar fue con un propósito, Ulises. Imagínate que si nosotros no hubiéramos perdido a papá, ¿en qué negocios hubiéramos andado metidos? Exactamente. Si nosotros no hubiéramos perdido a papá, quizás hubiéramos ido de esa misma vida, no lo sé. No lo sé. Son cosas que... Yo sí te lo puedo asegurar, Ulises, porque a mí me tocó vivirlo. Yo era pequeñito. Yo me recuerdo todavía, Ulises, que mi papá con un tío y un primo nos llevaban por diferentes lugares en carretera y a mi primo y a mí nos escondían dinero en los calzoncillos para cruzar los retenes de policía. Yo me recuerdo a mi papá verlo desarmando carros, Ulises. Ustedes se imaginarán para qué. Yo me recuerdo tantas cosas que hoy yo miro atrás. Veo mi persona, mi personalidad, mi carácter. Y yo siempre le he dicho a la iglesia y a la gente con la que comparto mi testimonio, si no hubiera pasado y si no hubiera lo que yo hubiera vivido, yo hoy mismo estaría desaparecido, estaría muerto o estaría en una cárcel de por vida. Así es, pastor. Y eso lo único que me hace pensar es recordarte. Y fíjate las palabras tan poderosas que dice aquí en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Y fíjate, esto es lo más importante, men. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El proceso por el que tú estés pasando no necesariamente va a decidir el futuro en el que tú vas a estar. No. El proceso, como te acabamos de decir, fue bien difícil para nosotros, men, porque ver, al menos yo a mis 6 añitos, y darme cuenta que ya no voy a volver a ver nunca en la vida a papá. Darme cuenta de que yo, por ejemplo, tuve una crisis existencial como a los 15, 16, por ahí 16 años, que hasta me recuerdo mucho que escuchaba una canción, men, que decía, el relojito cucú sonaba, papá besó a mi frente, y me dijo, buenas noches, hijito, y se apagó la luz. Excelente metáfora de la muerte, se apagó la luz. Literalmente yo así veía mi vida en esos momentos que me dio esa crisis existencial y decía, ¿por qué me tocó vivir sin la figura de mi padre? ¿Por qué ahorita que me necesito acercar a él para pedirle un consejo, para pedirle que me diga, hijo, mira, por aquí no, pero por acá sí? ¿Por qué no puedo tener ese privilegio que los demás sí tuvieron? Qué fácil me hubiera sido a mí decir, no, pues Dios no existe, ¿por qué me hizo pasar por todas estas circunstancias? No, porque todo obró al final de cuentas para bien. Porque no me canso de decirlo. El proceso por el que tú pases es parte de la perfección a la que Dios te quiere llevar, porque no me canso de decirlo. El proceso por el que tú estés pasando es simplemente parte de la vida, men. Es parte de crecer, es parte de las cosas a las que te vas a enfrentar en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Y eso no quiere decir necesariamente que Dios no te ame o que Dios no te sirva, Dios no te tenga en cuenta. Dios está ahí y Dios está mirando cada una de las situaciones en las que tú estás para después sacarte, para después traerte con más fuerza, para después traerte con más poder, para que después puedas hacer como nosotros terminamos sirviendo
juntos en la misma iglesia, los 3 hermanos que estamos pues bien de salud, terminamos sirviendo los 3 hermanos en la alabanza y en diferentes áreas, pero nos ha llegado a tocar a los 3 estar en la alabanza, uno cantando, otro tocando piano, el otro tocando guitarra. Nos ha tocado y déjame decirte, es una de las bendiciones más grandes que yo he podido sentir en la vida. Y las oraciones contestadas de mi mamá, Exacto. ella siempre decía, ay, cómo me gustaría ver a mis hijos sirviendo a Dios juntos. Hoy, no le tocó. No le tocó, pero se hizo, se llevó a cabo. Y ¿cuál es el asunto? Yo miro hoy atrás, tú mirarás el día de mañana atrás y te vas a dar cuenta de que Dios es perfecto. Y en su perfección Él prevé. Él puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Y lo único que puedo asegurarte es que sus planes y su voluntad es buena, agradable y perfecta para tu vida. Así es. Confía en eso. No importa que estés triste, desolado, frustrado, hecho pedazos, con tu corazón roto. Acuérdate de eso que te estoy diciendo. Todo obra para bien, porque la perfección de Dios es una perfección que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Que todo te obrará para bien y que el día de mañana vas a ver que Dios ve más allá. Y que Él dijo, yo la única manera para poderte llevar a cumplir mi propósito en ti, a que mi plan se haga real en tu vida, es permitirte pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para al final llevarte ahí. Porque su voluntad es perfecta, buena y agradable. Confía en ese Dios tan bueno que tienes, en tu Padre Celestial. Y hoy miras atrás y te vas a dar cuenta que todo lo que Dios te permitió pasar fue con un propósito bueno. Y que al final de cuentas, Él te va a llenar de gozo, de paz, de alegría. Y vas a decir, bendita la hora en que Dios en su sabiduría me permitió pasar por eso. Porque gracias a eso, hoy soy lo que soy y valoro lo que debo de valorar y tengo lo que tengo. Todo lo debo por Él y es gracias a Él. Dijiste algo, men, que es literalmente el punto principal. Dios prevé todo. Porque uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Y en donde nosotros vemos cosas que no, Él ve cosas que sí. Exacto. Y en donde nosotros tenemos una vista así delimitada, Él ya vio hasta mucho más allá. Él ya vio el final. Quédate con eso. Lo único que te voy a decir es que tu final es bueno, agradable y perfecto. Que tu final es glorioso. Que tu final es poderoso. Que tu final es lleno de bendiciones. Él ya vio el final y tu final es algo impresionante que ni siquiera puedes imaginarte. Pero si tú atraviesas el proceso hoy pensando en el final y ese final son pensamientos de bien y no de calamidad para ti, abandónate en sus brazos, que todo estará bien. Así que con esto los vamos a dejar. Nos vemos Hasta la próxima. Bueno, ahí estamos. Paz.